Sí, buenas tardes, repito a todas y a todos. Vamos a reanudar este viaje por las enseñanzas del gran Sheikh Ibn Arabi. ¿Me escucháis, no? ¿Podéis asentir con la cabeza? Vale, de acuerdo. Es que no estaba seguro. Entonces, en esta segunda entrega, este segundo capítulo de esta transmisión de las enseñanzas de Ibn Arabi, vamos a tratar un tema fundamental en su obra, como en su pensamiento, como es la preeminencia, la importancia del Corán en la obra de Ibn Arabi. Entonces, tal es la importancia del Corán, que nos viene a decir en las Futuhat al-Makkiyya: cada cosa existente encuentra en el Corán todo lo que desea. El Corán tiene diversas, propiamente hablando, significa recitación, también síntesis, recibe diversos apelativos. Aparte del mismo término Corán, recibe el apelativo de Furqán, que es discriminación o distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. También se denomina al-Huda, la guía, que es la guía que nos permite recorrer el sendero recto para no desviarnos de él, el que se nombra cada vez que recitamos la Fatiha durante las oraciones cotidianas, al-Sirat al-Mustaqim. También se llama madre del libro, al-Kitab, porque es el modelo a partir del cual están escritos, según la tradición, todos los libros, tanto sagrados como profanos, que se derivan del Corán eterno o del Corán universal, que reside, digamos, en otra dimensión, y del cual el Corán escrito sería un reflejo. Por otro lado, el libro sagrado es la fuente de la que bebe también la tradición mística del Islam, lo que se conoce como tasawuf, el sufismo, dicho en nuestros propios términos. El sufismo es aportando el modelo espiritual. La vida de Muhammad aporta el modelo espiritual en el que se basa el llamado sufismo en nuestro entorno cultural. Si bien hay autores que dicen que el sufismo se deriva o ha recibido influencias de otras corrientes y de otros tipos de pensamiento y religiones, como el zoroastrismo, incluso el yoga o el budismo, es en el Corán donde debemos buscar la esencia misma del sufismo. Es decir, la situación en realidad es la contraria a la que normalmente se considera. Pues es la religión islámica la que se deriva de la experiencia espiritual de Muhammad, igual que el cristianismo se deriva de la experiencia trascendental o espiritual de Jesús y de sus discípulos. Entonces, vamos a poner ahora, a ver si me aclaro, un cuadro para que vayáis. La función del anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Me gustaría compartir. Vale. Perdonad un momento, a ver si es esto. Bien. Diversos autores, como son el famoso Jalal ad-Din Rumi,
han escrito también sus comentarios al Corán. De hecho, el libro Al-Mannawi, que es uno de los libros más importantes de Rumi, se basa todo en el texto transmitido por Muhammad. Además, Rumi utiliza ampliamente el Corán en sus poemas, un hecho, un dato que los traductores habitualmente han soslayado por desconocimiento o por cualquier otra razón. No han resaltado este hecho, que la mayor parte de los famosos poemas de Rumi, al igual que el Masnavi, como digo, se basan en el Corán, están preñados, están de referencias coránicas. También Ibn Arabi es autor de un comentario al Corán en 60 volúmenes, hoy perdido, del cual nos dice un importante estudioso de la obra Akbari, Mitchell Chokewith, recientemente fallecido, que tiene fundadas sospechas de que puede estar oculto en alguna biblioteca bien de Oriente o bien del norte del Magreb, ¿no? del norte de África. Entonces, para Ibn Arabi hay que decirlo claramente. Perdonad un momento que quite el internet, porque si no se van a oír. Para Ibn Arabi, el sentido literal hay que respetar, antes que nada, sobre todo el sentido literal del Corán. Él no es un innovador ni aporta sus propias interpretaciones al Corán. Entonces, rechazar el sentido literal del Corán es una falta grave de descortesía, mientras que respetarlo nos abre la puerta a otros sentidos que sí que están, de los que está preñado el texto coránico. Entonces, si bien el pensamiento de Ibn Arabi no es convencional en muchos sentidos, no lo debemos considerar un heterodoxo ni un hereje, sino que se basa ampliamente, profundamente en los contenidos del Corán. Es como dirían algunos filósofos dicen que la filosofía occidental es una nota a pie de página de la filosofía de Platón. Pues en este caso podríamos decir que los escritos de Ibn Arabi, sin temor a exagerar, son una nota a pie de página del Corán y de los hadices y de las tradiciones proféticas. El mismo Ibn Arabi nos dice a este respecto: todo lo que recogemos en nuestros escritos y expresamos en nuestras reuniones procede del Corán y de sus tesoros. De ese modo, toda la obra Akbari, la ingente obra que son varios cientos de volúmenes, como sabéis, se basa fidedignamente en el Corán y en los hadices. Por ejemplo, uno de sus famosos libros, titulado El libro de las teofanías, se atiene capítulo tras capítulo a la segunda azora del Corán, mientras que los 114 capítulos de que consta la quinta sección de la importante obra Las iluminaciones de la Meca, las Futuhat al-Makiyya, que tratan de las estaciones espirituales, también se atienen a todo el contenido, a los diferentes capítulos del Corán, empezando por el final y acabando en la Fátiha, empezando en la sura de los seres humanos y acabando en la Fátiha, porque digamos, la Fátiha es, según nuestro autor, sinónimo de iluminación y de máxima apertura espiritual. Y los seres humanos, digamos que es el principio de nuestro camino. Por un lado, el Corán es una revelación
que se produce desde Dios al ser humano, por eso empieza en la Fátiha, pero por otro lado el ser humano debe ir ascendiendo capítulo azora tras azora hasta llegar a la máxima apertura o a lo que se conoce como iluminación, ¿no? Entonces, por eso las estaciones espirituales, el capítulo, la quinta sección, que tiene muchos capítulos de las iluminaciones de la Meca, que es, como sabéis, un vasto trabajo de Ibn Arabi que tiene miles y miles de páginas. Esta sección se basa en las azoras coránicas, en las azoras del Corán. El sendero místico es una ascensión, perdonad porque se me ha ido, no sé si esto, vale. Como vuelvo a reiterar que el Corán es el hilo conductor y las tradiciones proféticas, los hadices, es el hilo conductor de la obra de Ibn Arabi. Entonces, siguiendo con lo que estaba diciendo antes sobre la ordenación del quinto libro de las Futuhat, dedicado a las estaciones espirituales, hay que tener en cuenta que el sendero místico se inicia, la ascensión hacia lo divino, se inicia en el extremo más alejado de la manifestación, que es el yo, separado de su fuente, y concluye en el principio creador simbolizado por la primera azora y más precisamente por el punto de la letra Ba, que es la primera letra del Corán, y de la frase Bismillah, en el nombre de Dios, que es la que abre el libro. Intentar entender a Ibn Arabi pasando por alto la relevancia y la importancia del Corán en su inmensa obra supone amputar totalmente el verdadero contenido de su exposición, de su enseñanza. Entonces, como no podía ser de otro modo, Ibn Arabi aplica un curioso sistema hermenéutico de interpretación a las aleyas coránicas que podríamos denominar superliteral, o más bien integral, que tiene en cuenta todos los aspectos de la letra, todas las repeticiones, etc. Entonces es en la misma letra donde se deben sondear y entresacar todos los sentidos ocultos y los interminables significados que tiene la palabra de Dios, en la cual no cabe alterar, como él mismo nos dice, no cabe alterar ni una sola coma. Pero sus lecturas e interpretaciones del texto coránico distan mucho de ceñirse a la letra muerta y abren un amplio abanico de posibilidades interpretativas o hermenéuticas. Por ese motivo, no es propiamente hablando Ibn Arabi un batini, es decir, un esoterista, alguien que prime el sentido oculto del mensaje coránico en detrimento del mensaje exterior, porque Ibn Arabi, como vuelvo a repetir, respeta absolutamente el mensaje exterior de la revelación. Tampoco es un exoterista, un zahiri, porque ahonda en los significados no aparentes del mensaje divino. Entonces, desde su perspectiva, desde la peculiar perspectiva que tiene Ibn Arabi para abordar el contenido del Corán, digamos que su sistema hermenéutico, su sistema de interpretación se basa en la doble naturaleza tanto de Dios como del ser humano, la cual es al mismo tiempo interior y exterior, oculta y aparente, no manifiesta y manifiesta, sin que ninguna de ambas facetas predomine sobre la otra. Dios, como nos dice Ibn Arabi,
se dirige a la totalidad del ser humano, sin preferencia por un aspecto o por otro. Por otro lado, el hecho de que los místicos islámicos indaguen en los múltiples sentidos no evidentes de las palabras coránicas en este caso, se basa en la misma naturaleza abierta de la lengua árabe. Existe una permutabilidad, una posibilidad de cambio en las consonantes que componen las palabras en árabe, en dicho idioma, que hace que la relación de términos que se pueden constituir con las mismas consonantes sea muy amplia. Entonces las palabras se ordenan por raíces semánticas. Esto supone que cada raíz está formada por 2 o 3 consonantes, generalmente son 3 consonantes, pero pueden haber también palabras con 2 consonantes, por supuesto. Por ejemplo, la raíz KTB presenta varias lecturas como escribir, kataba, libro, kitab, escriba, katib, destino, maktub. También tenemos el caso de la raíz SLM que arroja las palabras islam, salam, salim, etc. En su búsqueda de todos los sentidos ocultos en la palabra divina, el gran Sej llega a invertir, aunque nunca, repito, tenemos que tener esto muy claro, nunca a subvertir el significado del mensaje contenido en el Corán, sugiriéndonos que la palabra sagrada, al igual que Dios mismo, es unión de contrarios, encuentro de paradojas, pero no se trata tanto como de un recurso hermenéutico, de un capricho personal, mejor dicho, como de un recurso hermenéutico que expone todos los sentidos, que trata de encontrar todos los sentidos que no son evidentes en la palabra, en el mensaje divino. Por eso nos dice, escribe: es conocido que cuando las escrituras hablan de Dios, el Altísimo, utilizan un lenguaje que presenta para el común de los creyentes un sentido aparente, en tanto que para la élite comprende la totalidad de los sentidos implicados en su formulación, con independencia de la lengua en que hayan sido revelados. Las expresiones, de ese modo, las expresiones mutuamente contradictorias o aparentemente contradictorias que aparecen en el Corán no son sino fases de un mismo proceso de comprensión que conduce en última instancia a lo que hemos dado en llamar unión de contrarios. Dado que Dios se describe en el texto sagrado mediante cualidades imperfectas, como ira, celos, pasión y demás, debemos suponer, explica Ibn Arabi, que aquello que se nos antoja negativo de entrada entraña algún sentido positivo, forzosamente, porque es la palabra de Dios. Todo cuanto existe, bueno o malo a primera vista, hunde sus raíces en un nombre divino. Por ese motivo, insiste, dice de nuevo Ibn Arabi, las gentes de la intimidad, la belleza y la misericordia tan solo perciben la perfección y la belleza, ya sea en el Corán o en cualquier otra cosa. Por eso siempre tenemos la posibilidad de transformar cualquier condición aparentemente negativa en una condición, digamos, positiva, si sabemos devolverla a su estado original en una suerte de proceso alquímico. Y entonces nos dice de nuevo Ibn Arabi, procede igualmente y transpone de idéntico modo cualquier característica censurable a su forma indeterminada para que a través de una adecuada determinación devenga merecedora de alabanza.
Perdona porque a veces me olvido de correr el esquema y me parece que nos quedamos un poco, se descabalga un poco. Y entonces este último procedimiento de volver las palabras, todo lo que pone el Corán, todas las emociones y todos los sentimientos en apariencia negativos a su condición original, es lo que hace Ibn Arabi con el contenido de la escritura sagrada, que es devolver el sentido aparente al significado último, que no es sino el mensaje, siempre que no es sino el mensaje incluyente de la misericordia universal. Por eso, al comentar el versículo coránico que dice, y mi misericordia abarca todas las cosas, se atiene a la lectura superliteral de la palabra divina para poner de manifiesto su doctrina, según la cual todas las criaturas serán devueltas en el final de los tiempos, sin excepción, a una condición de beatitud sin fin, de la que queda excluida la eternidad del castigo divino. Esta es una de las peculiaridades del pensamiento de Ibn Arabi que le ha suscitado muchas críticas, bueno, no muchas, pero bastantes críticas y condenas por parte de los más ortodoxos, entre comillas, representantes del pensamiento islámico. También leemos a este respecto en el Corán, no desesperéis de la misericordia de Dios. Dios perdona todos los pecados. Y volviendo sobre el tema de la eternidad, de los tormentos infernales, el Sheikh alberga una visión sumamente, podríamos llamarla sumamente optimista del destino último de todos los seres. Todos los que están condenados, los pobladores de la Gehenna, el infierno, a pesar de permanecer allí eternamente, verán transformados sus tormentos, adab en árabe, en dulzura, idab. Si nos fijamos en ambos términos árabes, comprobamos que poseen la misma raíz consonántica, y de ahí que el Sheikh nos ofrezca esta interpretación basada en la similitud semántica de las consonantes que constituyen la palabra. En definitiva, declara, los moradores infernales son seres de naturaleza ígnea que sufrirían si se viesen transportados al paraíso y que verán transformados sus tormentos en felicidad al final de los tiempos, cuando todo vuelva, digamos, a Dios, por así decirlo. El perdón absoluto no es susceptible de interpretación y tampoco está reñido en contra de lo que pudiera parecer a primera vista con la eternidad, con la doctrina teológica tradicional de la eternidad del infierno. Lo único que ocurre es que los moradores del infierno, cuando han cumplido, digamos, su condena, ven transformado su padecimiento en felicidad, pero permanecen en dicha esfera de existencia de tal manera, dice Ibn Arabi, que si se les transportase, si se viesen transportados al cielo, sufrirían enormemente, porque su naturaleza es el fuego. Entonces, ese es el lugar que les corresponde, pero el castigo tiene un final, según la interpretación de Ibn Arabi. Esta ya os vuelvo a decir que es uno de los puntos que más polémica ha despertado en el pensamiento, sobre el pensamiento Akbari. Por ejemplo, otro término que analiza, la palabra kafirun,
que aparece muchas veces en el Corán, que aunque se refiere externamente a los descreídos, sometida a la alquimia de la visión akbarí, se ve transformada en el término que designa a los creyentes perfectos. En el libro de las teofanías, que ya hemos citado, declara el Gran Maestro aludiendo a estas gentes: están ciegos, sordos, mudos e irremediablemente perdidos, utilizando los mismos términos con que se describe en la Zora segunda del Corán, la vaca, a las personas faltas de fe, y dilucidando, explicando el sentido de la raíz consonántica de la palabra kafirún, que es KFR, que significa ocultar, nos dice que el término es aplicable a la categoría de amigos de Dios, a esta categoría que son los malamilla. Los malamilla son un tipo de santos que ocultan sus virtudes ante los demás y que pueden pasar por la persona más ordinaria e ignorante y ser grandes santos. Para Ibn Arabi, estos malamilla son los santos más elevados. El Corán reseña en relación con ellos que Dios ha sellado sus corazones y sus oídos. Una venda cubre sus ojos. Y entonces Ibn Arabi, en relación con esto, dándole la vuelta al significado, dice que ese sello no es en el caso de las gentes de la reprobación, los malamilla, sino la aniquiladora presencia divina que los torna sordos para el mundo, de manera que no escuchan más palabra que la de Alá, siendo también el resplandor de la luz divina el que los ciega, y la sobrecogedora presencia del ser divino la que sella su corazón a todo lo que no es él. O sea, ¿veis cómo Ibn Arabi le da la vuelta? O sea, no es que le dé la vuelta, es que profundiza en todos los sentidos que tienen las raíces consonánticas en árabe y no se queda solamente con el significado más evidente. Siguiendo con el mismo tipo de análisis, existe el término coránico que se refiere a los envidiosos, que es los hasidún, que estas gentes tan solo anhelan, de hecho, revestirse con las cualidades divinas y se esfuerzan tan denodadamente en adquirirlas que no reparan en sacrificarlo todo para conseguir esa meta. Por ejemplo, el término los magos, que también aparecen en el Corán, los sahirún, no solo se refiere, como nos dice el Corán, a los servidores, a los sacerdotes de Faraón, sino también a los amigos de Dios que han recibido, entre otros dones, la ciencia de las letras, ilm al-uruf, que nos ocuparemos luego de ella, la cual permite extraer el sustancioso jugo de todo el contenido de las palabras que forman el mensaje divino. Y encuadra dentro de esta categoría a la anciana Fátima, una de sus maestras de juventud, que mediante el uso precisamente de la oración fátiha era capaz de realizar diferentes hechos prodigiosos o milagros. La fátiha adoptaba para esta mujer la forma de un ángel. Todas las suras coránicas son ángeles, también adoptan la forma de ángeles, que cumplía para ella todo lo que deseaba. El mismo tipo de análisis se extiende a otras designaciones aparentemente negativas que reciben a través de esta paciente destilación del sentido una interpretación totalmente diferente, como por ejemplo los que rezan distraídamente, que también aparecen en el Corán, ya que en realidad, nos aclara Ibn Arabi, han dejado de prestarse atención a sí mismos y aunque efectúen aparentemente sus oraciones, es de hecho Alá quien reza por ellos. O los que niegan la ayuda, que son otra categoría que aparece en el Corán, no porque desprecien a las criaturas, sino porque son conscientes de que la única ayuda, de que Alá es el único que puede prestar verdadera ayuda.
Entonces, de ese modo, no hay en el texto sagrado, en el Corán, nada que no pueda recibir una lectura positiva por parte de tanto de Ibn Arabi como de otros santos sufís. Porque no existe en realidad nada en la realidad interior o exterior que no se remonte a uno de los nombres divinos, ya sea lo consideremos negativo o positivo en apariencia. Todo se remonta a los nombres divinos, por lo tanto, todo es susceptible de recibir una lectura totalmente positiva. De ese modo, las cualidades, es lo que ocurre con las cualidades negativas o las emociones negativas como celos, envidia, deseo, que transmutadas de este modo vuelven a su condición original y se ven transformadas en características positivas. Por otro lado, no conviene olvidar que si bien esta es la visión propia de los santos, los enviados pertenecen, aunque son santos, tienen otra misión y los enviados sí que tienen que decir a la gente, ayudar a la gente a diferenciar entre el bien y el mal, entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Por eso aportan a la humanidad diferentes sharías, diferentes mandamientos para relacionarse tanto con lo divino como con sus semejantes. Pero los santos, los amigos de Dios, los auliyá, no tienen esta misión y por lo tanto no tienen la misión de exponer o de enseñar ningún mandamiento y por lo tanto pueden tener una visión completamente positiva de todos los fenómenos de la existencia. La única misión de los santos es profundizar en su conocimiento de Dios y entonces tienen otra perspectiva. Por lo tanto, Ibn Arabi no se propone en ningún momento, como ya hemos dicho antes, negar el sentido aparente del texto revelado. Simplemente lo que hace es extraer, exprimir al máximo todos los contenidos que encierra, todos los significados a través de las diferentes combinaciones consonánticas de cada término que encierra la palabra divina. Ya casi en la conclusión del segundo capítulo de las iluminaciones de la Meca, donde se ocupa precisamente de la ciencia de las letras, me parece que me he pasado... no, vale, estamos todavía por aquí. Nos dice Ibn Arabi a propósito de todo lo que estamos contando hasta el momento. Nos advierte, cito textualmente: sumérgete en el océano del Corán incomparable si estás dotado de poderoso aliento. En caso contrario, limítate al estudio de las obras que comentan su sentido exterior y no te adentres en él, porque si no perecerías, pues profundo es el mar del Corán. Si el que se zambulle no se mantuviese en los lugares próximos a la orilla, jamás retornaría. Los profetas y sus herederos, guardianes de la ciencia profética, son aquellos que vuelven de esos lugares por misericordia hacia el universo. De los que se han quedado detenidos, es decir, hay gente que no vuelve de esta experiencia, tras haber llegado a la meta, permanecen allí sin volver jamás a la superficie. Nadie saca provecho de ellos, y ellos no sacan provecho de nadie. Pusieron el punto de mira en el fondo del océano, o más bien es el océano quien apuntó hacia ellos y se sumergieron en él eternamente. De esa manera tenemos que ser conscientes de lo que significa el Corán y la lectura
profunda del Corán, tanto para Ibn Arabi como para los amigos de Dios, para los santos, como el que les lleva a transformarse, que este es el tipo de realización o de consecución que les procura este tipo de visión del Corán, a transformarse en un Corán viviente, en un Corán de carne y hueso, como veremos un poco más adelante. Entonces, entrando en los tipos de descenso del Corán, nos dice también Ibn Arabi sobre los tipos de descenso que experimentó el profeta al recibir el Corán. Nos dice que el primero de ellos fue durante la noche del destino, el descenso en su forma de Furcán, discriminación entre el bien y el mal, entre lo lícito y lo ilícito. El segundo tipo de descenso es el propiamente hablando recibido a lo largo de todo el mes de Ramadán, es propiamente hablando el Corán, en calidad de Corán o recitación. Y por último, que este es un aspecto muy importante para los santos, para el resto de los amigos de Dios dentro del Islam, también lo recibió el Corán en forma de estrellas. Por eso nos dice Ibn Arabi, el Corán no deja de viajar nunca hacia el corazón de quienes lo preservan, que son los amigos de Dios. Este último tipo de descenso, como os decía, lo experimentó como lluvia de estrellas, lo experimentó Ibn Arabi en varios, por supuesto, a lo largo de toda su vida, y empezó desde su más temprana juventud. Entonces, él nos dice, cuando se empezó en la vía del sufismo, empezó a recibir este tipo de revelación en forma de lluvia de estrellas. Y nos dice literalmente, Ibn Arabi, el corazón del servidor es como el cielo más cercano al que desciende el Corán en su plenitud, diferenciándose según aquellos a quienes va dirigido. La visión no recibe del mismo modo como lo hace la audición. Nosotros decimos que desciende a los corazones todo de una vez, pero eso no significa que lo retengas o lo conozcas de memoria, sino que permanece en el nivel del puro significado espiritual y está en ti sin que tú lo sepas. Entonces desciende sobre ti como la luz característica de las estrellas procedentes de ti. Fui testigo directo de ello al principio de mi entrada en la vía. Perdonad. Este tipo de descenso o de experiencia coránica no debe ser confundido en ningún caso con la memorización del Corán, que es un hecho que ocurre frecuentemente y que en muchos países islámicos se hacen incluso concursos de memorización, de recitación del Corán de memoria, ¿no? Se refiere más bien a la comprensión de la letra viva que caracteriza, o la asimilación de la letra viva que caracteriza a los amigos de Dios. Entonces nos dice de nuevo Ibn Arabi en una de sus visiones, ya sabéis que la vida de Ibn Arabi fue una vida totalmente preñada de visiones, nos dice de nuevo a propósito de este descenso o de esta aspiración a llegar a convertirse, como os he dicho antes, en un Corán viviente. Nos dice, vi en un sueño que la resurrección había comenzado y la gente surgía como las olas del océano. De pronto escuché recitar el Corán en el Iliyún y exclamé, ¿quiénes son esos que recitan el Corán en un momento como este sin estremecerse de miedo? Se me dijo, ellos son los portadores del Corán. En ese momento dije, entonces quiero ser uno de ellos. De inmediato
apareció una escalera y ascendí por ella a una sala en el Eliyún, en la cual viejos y jóvenes estaban recitando el Corán al profeta de Dios Abraham, el amigo íntimo. Me senté ante él y comencé a recitar con plena confianza, sin sentir alarma, temor ni cautela. De acuerdo con el texto coránico, el Eliyún es uno de los nombres, es el sitio donde está salvaguardada la escritura de los justos, que es otro de los nombres que recibe el Corán. Cuando el gran maestro Ibn Arabi acogía alguna aleya coránica en su experiencia mística, las consecuencias, en ocasiones las consecuencias en su cuerpo y mente se prolongaban durante periodos muy largos. En un retiro, nos cuenta también, en un retiro efectuado en Sevilla en el año 1190, recibe la siguiente aleya que consta en el Corán en 9:24. Si preferís a vuestros padres, vuestros hijos varones, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestra tribu, la hacienda que habéis adquirido, un negocio por cuyo resultado teméis y casas que os placen, si preferís esto a Dios y a su enviado y a la lucha por su causa, esperad a que venga Dios con su orden. Y comenta el Sej a este respecto. Este verso me fue concedido un viernes, después de la plegaria, en un cementerio de Sevilla, en el año 586 de la Égira, 1190. Permanecí embriagado con él, incapaz de recitar las plegarias, ya estuviese despierto o dormido, excepto a través de ello. Y esto perduró durante 3 años consecutivos, tiempo durante el cual experimenté una dulzura y un deleite inconmensurables. Tal vez no estemos en condiciones de hacernos una idea aproximada de lo que supone este tipo de realización, de lo que supone esta relación con el texto coránico por parte de los amigos de Dios, por parte de Ibn Arabi, ¿no? Y convertirse en portador de un mensaje que nunca deja de viajar al corazón de los santos. Y también puede que no sea muy difícil o prácticamente imposible hacernos una idea de la naturaleza del vehículo que recibe este tipo de transmisión. Y entonces nos comenta Ibn Arabi en otra cita. Vi en sueños un ser de entre los ángeles que me dio un trozo de tierra aglutinada sin polvo de una profundidad sin fondo. Cuando lo tuve en las manos descubrí que ese trozo de tierra no era ni más ni menos que su palabra. Os encontréis donde os encontréis, cita el Corán, os encontréis donde os encontréis, volved el rostro hacia la mezquita sagrada. Yo estaba estupefacto. No podía negar ni que era la esencia misma de esos versículos, ni que era al mismo tiempo un trozo de tierra. Me fue dicho entonces, es así como el Corán fue revelado, o como estas aleyas fueron reveladas a Muhammad. Yo veía al mismo tiempo al enviado de Alá, que me decía, es así como me fueron reveladas, experiméntalo tú mismo. ¿Puedes negar lo que constatas? No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, entonces también debemos precisar, debemos tener muy presente que el Corán no se limita a ser un libro de papel en el que están escritas, sus hojas están escritas, sino que todo el universo de alguna manera es un inmenso Corán,
un inmenso texto derivado de la palabra única, la palabra creadora que es Sekun, que es emitida por el aliento del Todo Misericordioso. Este texto cósmico, por así decirlo, en este texto cósmico todos los seres vivos son palabras, son las palabras de Dios, los cuales a su vez emiten también lenguajes, hablan en diferentes lenguajes, emiten palabras que están dotadas también de vida. Esta es una visión característica de Ibn Arabi, de todo el sufismo, puesto que el nombre, el viviente, digamos, es el nombre que predomina sobre el resto de nombres divinos y que impregna todos los niveles de la realidad, tanto los que consideramos racionales como irracionales, como los que consideramos inertes, como las piedras, los árboles y demás, como los que consideramos animados. O sea, todo está formado, todo posee un lenguaje y a su vez el mismo lenguaje está formado por, nos dice Ibn Arabi, está formado por seres también. O sea que es una visión que sobrepasa bastante nuestra comprensión. Entonces apunta, nos dice de nuevo el Sheikh, el mundo es desde nuestro punto de vista el gran volumen del Corán, que Dios nos ha recitado como una sucesión de estados espirituales. Igual que el Corán es para nosotros una recitación de palabras. En efecto, el mundo está formado por letras escritas y bordadas sobre el pergamino extendido de la existencia. La escritura en este pergamino nunca tiene fin. En otra de sus abundantes experiencias visionarias nos dice Ibn Arabi que contempló un mar sin orilla y una orilla sin mar, refiriéndose el mar sin orilla a los significados inagotables del Corán, y la orilla sin mar, según nos revela él, nos explica, se refiere a los límites impuestos tanto por la ley religiosa como la Sharia, como por la percepción ordinaria de la realidad. Entonces la imagen del Corán como océano no es propia de Ibn Arabi, ya la recoge y aparece en Orígenes, un autor cristiano de los primeros siglos muy importante, y también aparece en Al-Ghazali, quien, dirigiéndose a quienes adoptan la recitación y el estudio del Corán como práctica vital y aprenden tan solo, captan tan solo algunos de sus sentidos más evidentes, Al-Ghazali los compara a los que vagan por la orilla del mar con los ojos cerrados a los misterios y maravillas que atesoran las exóticas islas diseminadas por la superficie de las aguas, así como a sus profundidades abisales. Entonces comenta Al-Ghazali que quienes se atreven a sondear y a sumergirse en las aguas del Corán y sumergirse hasta el fondo de lo desconocido, acaban obteniendo todo tipo de perlas y joyas preciosas y tesoros inconcebibles, así como el azufre rojo, el elixir alquímico que permite transmutar cada plomo en oro. Recordemos que azufre rojo es uno de los nombres que recibe Ibn Arabi. Entonces yo creo que voy a pasar, como os lo voy a pasar el escrito, y entonces vais a poder leer todo lo que nos hemos dejado en el tintero en esta lectura. Bueno, solo voy a añadir en esta parte del comentario que lo que ya hemos sugerido antes, que convertirse en un Corán viviente
Llegar a ser su hermano o portador es la meta última del sendero del sufismo. Entonces le preguntaron a Isa, la esposa más joven del profeta, cuáles eran los rasgos de carácter del mensajero de Dios. Ella respondió que su carácter era el Corán. Insistiendo en la identificación entre el Corán y Muhammad, nos indica de nuevo Ibn Arabi. Si alguna persona de la comunidad del mensajero no ha conocido al mensajero de Alá y desea verlo, que se fije en el Corán, porque cuando lo mire no habrá diferencia alguna entre ver el Corán y contemplar al mensajero de Dios. Y en otro lugar insiste Ibn Arabi que el carácter del mensajero de Dios era el Corán y la asunción de los nombres divinos como los propios rasgos de su persona. Entonces, simplemente quiero decir ahora que el libro sagrado, el Corán, insiste en un par de ocasiones, o nos dice en un par de ocasiones, que el profeta era ummi, es decir, un iletrado. Y si bien algunos interpretan esta referencia como que el profeta era analfabeto, otros comentaristas como Ibn Arabi explican que el estado de la humilla significa que uno deja de lado todos los conceptos y formulaciones acerca de la realidad y deja su mente como un espejo impoluto para reflejar de la manera más precisa posible lo que sea la realidad. Entonces, eso significa que el conocimiento que tienen de lo divino no se deriva de ningún tipo de especulación ni de aprendizaje de otros. Entonces, para acceder al conocimiento del libro, en mayúsculas, del Corán, hay que olvidar todo lo que está escrito en los libros. Ibn Arabi, por ejemplo, que sabemos que escribió más de 300 libros, también era un iletrado, según él mismo nos comenta. No solo porque supo sumir su mente en los reinos que están más allá del intelecto, sino porque escribía también todas sus obras en un completo estado de apertura y como si dijéramos al dictado de lo que le sugería la inspiración en ese momento. Y por eso nos dice, para nosotros el hecho de ser un iletrado no contradice la memorización del Corán o de los hadices proféticos. En nuestra opinión, una persona es iletrada cuando no utiliza su consideración reflexiva ni su juicio racional para expresar el significado y los misterios que entraña el Corán. No emplea las pruebas racionales para obtener el conocimiento de las cosas divinas, como tampoco se sirve de las analogías, las evidencias legales o la asignación de causas que ocupan a las autoridades para interpretar los decretos de la ley. Cuando el corazón está a salvo de la consideración reflexiva, entonces, de acuerdo tanto a la ley como a la razón, es iletrado y se halla de inmediato y de la manera más perfecta receptivo a la divina apertura. Bueno, para ir resumiendo, vamos a pasar ahora, como ya os he dicho, como vais a tenerlo el contenido de la lectura, lo vais a recibir. Entonces, y por cuestiones de tiempo, pues vamos a pasar directamente a la última parte, que sería la ciencia de las letras, que es un poco la que aporta el meollo de todo lo que estamos, el fundamento teórico de todo lo que estamos diciendo hasta el momento, ¿no? Entonces, la ciencia de las letras, Ilm al-Uruf, la expone Ibn Arabi en el segundo capítulo de las Iluminaciones de la Meca. Las Iluminaciones de la Meca tiene 550 capítulos. Unos son larguísimos, otros son muy breves. Entonces, él pone de entrada, en el primer capítulo, habla de las visiones y de cómo
él llegó, digamos, ha llegado a iniciar, a concebir esta obra. Y ya en el segundo capítulo, que son la ciencia de las letras, nos expone, digamos, el contenido o la manera de interpretar el contenido de lo que va a poner en el resto del voluminoso libro, ¿no? Entonces la ciencia de las letras es una ciencia que todos los amigos de Dios, todos los santos islámicos, de alguna manera tienen sólidos fundamentos. Por otro lado, la ciencia de las letras, Ilm al-Huruf, significa literalmente ciencia de las consonantes. Ciencia de las consonantes. Porque en un principio, en los textos sagrados, a no ser, solo se reflejan por escrito las consonantes. Las vocales las transmite, o por lo menos era lo que hacía Ibn Arabi en las lecturas de sus libros a su círculo de discípulos, digamos, las vocales las pone el maestro. Entonces, esto no siempre es así, porque, por ejemplo, cuando se quiere dejar bien sentado el significado de una cosa, se le añaden las vocales, como por ejemplo en el caso de los periódicos árabes o en el caso del mismo Corán, que lleva vocales. Pero los libros de Ibn Arabi, en principio, no llevaban vocales, así como los de otros santos, sino que era el maestro quien, a través de una transmisión oral, le añadía las vocales en una lectura hecha a sus discípulos. Entonces, de alguna manera, esta ciencia es muy similar, os sonará mucho a la cábala hebrea. La cábala aparece a mediados del siglo, creo que es el siglo XIII, aparece el Zohar en España, precisamente, bueno, en la península ibérica, en el Reino de Castilla. Entonces, yo creo que hay vamos, no sé cómo se lo tomarían estos los cabalistas, ¿no? Pero creo que hay una evidente influencia de la ciencia de las letras islámicas sobre la cábala hebrea, puesto que la cábala aparece, ya os lo digo, en el siglo XIII en España, donde circulaban todo tipo de doctrinas y libros escritos en árabe. Entonces, la ciencia de las letras en el sufismo está puesta bajo la tutela de Jesús, porque Jesús es hijo del aliento del Todo Misericordioso, y el aliento es, digamos, el que permite conformar todas las letras y palabras que dimanan de dicho aliento, de la respiración. Entonces, como os decía, pues los hebreos y los musulmanes comparten este tipo de saber. Hay un diálogo consignado por Ralph Austin, que fue un importante traductor al inglés de Ibn Arabi, donde Ibn Arabi, hay un diálogo consignado por él, donde Ibn Arabi habla con un doctor de la ciencia hebrea. Entonces, en este diálogo queda patente que Ibn Arabi conocía algunos aspectos, por lo menos, del alfabeto hebreo, y nos dice que comienza con la letra Bet, igual que comienza la Ba en árabe, que es la primera letra del Corán, ¿no? En la tradición islámica se considera que Ali ben Ali Talib, que es yerno del profeta y primer imán de los chiíes, es el fundador de esta rama del conocimiento. Perdonad. Se trata de un tipo de conocimiento, de un saber, de una ciencia
que está desarrollada desde el tiempo de los primeros sufís importantes como Salah al-Tustari y su principal discípulo, el célebre Mansur al-Hallaj, que tienen tratados sobre este saber, sobre esta ciencia. El primero es autor de la Risala al-Uluf, Epístola de las Letras, donde aborda precisamente las sílabas aisladas que aparecen al principio de algunas aleyas coránicas, sobre las cuales, sobre estas sílabas aisladas, 14 creo que son, se han escrito innumerables ríos de tinta, pero sin llegar a nada definitivo. Esta ciencia la trajo de Oriente el cordobés Ibn Masarra, que vivió en el siglo X y del cual Ibn Arabi se considera heredero de alguna manera, ¿no? También se utiliza la ciencia de las letras con propósitos adivinatorios, puesto que la información numérica contenida en el Corán es tan importante para los que dominan esta ciencia como el lenguaje verbal o escrito, permitiendo descifrar todos los eventos que han sido, son y serán. Por ejemplo, Ibn Arabi predice a través de esta ciencia la victoria de los almohades en la batalla de Alarcos, basándose en el valor numérico de algunas palabras contenidas en el Corán, como son: te hemos concedido una clara victoria. Pues bien, él hace unos cálculos y llega a la conclusión de que los musulmanes vencerán en la batalla de Alarcos, cosa que ocurrió. También nos habla de la predicción hecha por uno de sus maestros, Ibn Barrayán, un sufí sevillano, que predijo también la toma de Jerusalén en el año 1187 por parte de los musulmanes, basándose también en la 30ª zora del Corán, los bizantinos. Pero Ibn Arabi siempre se apresura a añadir que paradójicamente los sabios disimulan con este tipo de manejos numéricos, de cálculos numéricos y cálculos astrológicos, se apresuran a disimular que estos tipos de conocimientos se derivan del desvelamiento intuitivo, o sea, de la iluminación. Por otro lado, el árabe es una lengua sagrada. Entonces siempre se tienen en cuenta 3 dimensiones distintas al analizar una palabra, que es la dimensión espacial, que es la forma gráfica de la palabra, la dimensión sonora vinculada a la pronunciación y la dimensión numérica. Creo que ya sabéis que en árabe existe, en cada letra pues tiene asignado un tipo de número. Entonces las 10 primeras no es que sean como ocurre en la numerología occidental actual, se correspondan 1, 2, 3 consecutivamente las letras con los números, sino que en la 10ª letra cambia las decenas, en la 20ª cambia a las centenas, y la última letra, pues, los millares. Entonces, hemos hablado de las letras que aparecen en algunas azoras coránicas, que reciben el apelativo, el nombre de letras solares, y las otras letras, que son unas letras misteriosas, que veis aquí, a ver, quizás es un poco grande. Entonces, pues se han escrito también innumerables libros sobre estas letras, pero nunca se ha llegado, o son inagotables en su significado, no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. Bueno, yo creo que más o menos pues hemos llegado al final
de todo esto, solo os voy a leer que una última frase que dice que si la existencia es una letra de la que nosotros somos el sentido, es en nosotros mismos donde debemos buscar tanto el sentido de la vida como el significado último de todos los libros sagrados. Y yo creo que con esto más o menos hemos acabado. No sé qué... Sí, llevamos una horita. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta? A ver, un momento. Que veo muy callados, ¿no? Que... A ver, parece que hay preguntas por aquí. Clase. De las doctrinas de Ibn Arabi, pregunta Abdullah, se desprende que existen diferentes clases de corazones. En caso afirmativo, ¿podría indicar cuáles serían estas? Sí, existen 4 niveles en el corazón, del corazón. El más profundo es lo que se denomina Sir al-Sir, el secreto de los secretos, que es, digamos, es casi, no voy a, es la parte divina que hay en nosotros. Y luego pues está el corazón más exterior, al-Qulb, que cambia constantemente, nos dice Ibn Arabi. Luego existe el corazón, la parte del corazón que se llama al-Fuat, y hay una segunda que ahora mismo no recuerdo claramente. No recuerdo. Hay otra pregunta. ¿Hay algún lugar o libro donde podamos aprender la ciencia de las letras? Hombre, la ciencia de las letras, existen libros, sobre todo en francés, y en inglés, hay una traducción. Ahora se están traduciendo las Futuhat al-Maquiyya al inglés. Entonces, parece que la traducción es bastante buena. Entonces, en el primer volumen de esa traducción, se puede encontrar todo el capítulo de Ibn Arabi relacionado con la ciencia de las letras. A ver si me acuerdo. Perdonad un momento. Por deciros el traductor, por si os interesa. Hay un señor en inglés que está traduciendo todas las Futuhat al-Maquiyya. Estos son unos volúmenes, digamos, que ha publicado en Amazon y son provisionales. Los está publicando en otra editorial más seria y con menos errores y corregida la traducción, y están bastante bien. Os voy a decir el nombre del señor este. Eric Winkel. Eric Winkel es un señor también que todos los viernes, si os interesa, me escribís a mi correo y os puedo pasar la dirección de YouTube, porque todos los viernes hace una exposición en inglés sobre las Futuhat al-Maquiyya. Este hombre está traduciendo todas las Futuhat y ya tiene un montón de trabajo hecho. Entonces yo creo que es un trabajo importante y que este señor se está ganando un puesto en el cielo, por así decirlo. Todos los días se dedica a
traducir un poco de las Futuhat, que son un montón de volúmenes. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos un resumen del segundo capítulo de las Iluminaciones de la Meca, traducido por Michel Choquehuiz, que es este volumen que está en francés. Entonces, este también tiene, aparte de amplias secciones del segundo capítulo de las Iluminaciones de la Meca, también tiene otros capítulos traducidos y una buenísima introducción. Entonces tenéis las dos posibilidades, una en inglés y otra en francés. En castellano, me parece, creo que no hay nada sobre este importante tema. Badra pregunta, ¿cuál es la obra de 20 volúmenes que comentó que puede estar escondida? ¿Es el de 20 volúmenes? No, no eran 60 volúmenes. Es un comentario sobre el Corán. Entonces, el señor Michel Choquehuiz, que es un importante estudioso del tema, supone, no sé por qué, que esa obra ha sido de alguna manera quitada de la circulación, pero que puede estar que algún día es posible que salga a la luz, que puede estar en alguna biblioteca por ahí en Oriente o en el norte de África. No se sabe nada más de esto, pero yo creo que no eran 20 volúmenes, son 60 volúmenes. Ibn Arabi es autor de unos trabajos. Ibn Arabi escribió todos los días de su vida. O sea, a partir de los 30 años, que es cuando él recibe, de alguna manera, entra en lo que él llama la tierra de la realidad, ya no dejó de escribir ningún día de su vida. Estuviese viajando, estuviese instalado en un sitio, y eso que viajó muchísimo. Entonces, por otro lado, una de las peculiaridades de Ibn Arabi era que escribía todo al dictado de la inspiración, y recibía a través de sueños y otras visiones, recibió todo lo que escribía. Alía pregunta, ¿hubo alguna experiencia iluminativa principal? Sí, hombre, claro, sí que hubo. Precisamente perdón, que no he leído la pregunta. En la vida de Ibn Arabi, algo que él considerara que fue lo que transformó por completo su contacto con Alá. Sí, claro, fue la primera experiencia iluminativa que él tuvo cuando se retiró, cuando tenía apenas 14 o 15 años, que dejó, digamos, toda su vida y se retiró, y entonces ahí alcanzó de alguna manera la iluminación. Entonces, él, aparte de esta experiencia iluminativa, tuvo diferentes sueños y visiones que le confirmaron, que le llevaron por ese camino. Pero por otro lado, os tengo que decir que desde que tuvo su experiencia iluminativa, que fue muy, muy joven, digamos, tendría como mucho 15 años, porque él dice que no tenía barba ni bigote todavía, hasta que entró formalmente en el camino del sufismo, transcurren 5 años. O sea que él estuvo como un místico silvestre, por así decirlo, durante 5 años. Luego ya se metió en vereda, ¿no? Y empezó a adquirir y a leer libros de sufismo y de diferentes maestros, porque hasta ese momento, según dice, hasta el momento en que ingresó formalmente en el sufismo, no había leído ni un solo libro sobre el tema. Sí. Entonces él ingresó, pues eso, a los 20 o 21 años en
en el camino, ingresó formalmente en el camino del sufismo, pero desde los 15 años tuvo diferentes experiencias y sobre todo la experiencia iluminativa que tuvo en su primer retiro, que no se sabe por qué. Bueno, hay relatos más o menos fantasiosos que dicen que de pronto estaba en una fiesta y escuchó la palabra de Alá diciendo: no es para esto para lo que te he creado. Entonces, a raíz de ahí, pues se retiró del mundo. Pero no hay tampoco, él no proporciona demasiada información sobre este retiro. Solamente nos dice que alcanzó ese estado. Perdón. ¿Tuvo algún maestro principal? Tuvo varios maestros. Pero sobre todo, él consideraba a Abu Madian, aunque nunca, al parecer, se vieron físicamente, quizás se vieron en otros planos de realidad, consideraba a Abu Madian uno de sus principales maestros. Luego, su primer maestro humano fue un tal Al-Uryani, de la ciudad de Ulla, que está en el sur de Portugal hoy en día, que decía que este maestro fue muy importante para él. Él decía de este maestro que era también un iletrado, de lo que hemos comentado antes. Luego otro maestro importante que para él fue un Al-Qumi. Al-Qumi le enseñó todo lo referente a la literatura sufí y demás. De él dice Ibn Arabi que ambos eran el uno para el otro tanto maestro como discípulo. Ibn Arabi le instruía en los estados internos extáticos y Al-Qumi le instruía en las formalidades y en la literatura referente a la vía. Perdonad. No ¿escribe Ibn Arabi específicamente sobre sanación física? Que yo sepa no. Pero dado que escribió tanto, es posible que en algún libro toque el tema. Pero por lo que yo sé, no escribió sobre sanación física. Lo que sí que podemos decir que quizá las enfermedades físicas en su visión procedan de los desequilibrios espirituales o mentales, ¿no? Entonces, de una manera indirecta, pues sí que pudo tener relación con esto, pero él no habla de sanación ni nada por el estilo. Perdón. Explica Ibn Arabi cómo acercarse correctamente al Corán o de qué manera se puede hacer operativo el trabajo con el mismo. Gracias. Explica todo lo que os he explicado, es lo que es en parte lo que dice Ibn Arabi sobre el Corán. El Corán es el punto central de Ibn Arabi, el Corán y las tradiciones proféticas, los hadices. Entonces toda su obra está estructurada de acuerdo al Corán. El modo de acercarse al Corán, según Ibn Arabi, según los otros maestros, es a través de lo que sería la doctrina del Islam. O sea, hacer las oraciones, seguir los preceptos islámicos, etcétera. No hay ningún, por así decirlo, no hay ningún misterio. O sea, el misterio está a la vista de todos. Está tan a la vista que es lo más misterioso. O sea, que pasa completamente desapercibido. Él dice, hay maestros sufís que hablan, dicen, todo el sufismo, todo el islam, todo el sufismo se reduce a las 5 oraciones diarias y a la espera de la muerte. O sea, que esos dos polos, el ser consciente de la transitoriedad y el cumplir con los preceptos, sería la esencia de este camino.
No hay, parece que no hay más preguntas que yo vea por ahí. ¿No tenéis? Animaros, animaros. Bueno, pues creo que la próxima ocasión que nos veamos hablaremos de la unidad de la existencia, la Wahdat al-Wujud, que es una parte muy importante del pensamiento de Ibn Arabi, aunque ya os adelanto que Ibn Arabi nunca utilizó esta expresión en sus escritos y que su principal discípulo, Al-Qunawi, solo la utilizó una vez. Fue un discípulo de segunda generación del que empezó Al-Farghani, el que empezó a utilizarla ampliamente. Ibn Arabi habla, sobre todo utiliza la expresión de teofanía, la manifestación divina, ¿no? Pero no utiliza nunca la formulación de unidad de la existencia. Esto ya os lo adelanto. Vamos a ver, Auxi. ¿Quedan vestigios en Sevilla de su nacimiento allí? Pues no quedan vestigios, ¿no? Porque todo fue prácticamente arrasado, quedan huellas, quedan iglesias que antes fueron mezquitas, pero no queda absolutamente nada. Hace unos años en Murcia, no en Sevilla, en Murcia, que fue donde él nació y pasó su infancia hasta los 7 años, estuvo en una iglesia en cuyo sótano había una parte del palacio de Ibn Mardanís, que fue el califa de Murcia y en cuya corte vivieron la familia de Ibn Arabi, y que es muy posible, puesto que el padre estaba muy bien relacionado, que Ibn Arabi estuviera por aquella parte del palacio, ¿no? Pero está todo ha sido totalmente arrasado. Fue hace mucho tiempo, ¿no? Y convertido en iglesias y otros lugares de culto. Perdón. Gracias a vosotros, porque me están dando las gracias para aquí por escrito, ¿no? Entonces os quiero expresar mi agradecimiento por por tener tanta paciencia y estar atentos a esta disertación que quizá no sé si se ha hecho un poco pesada, ¿no? En algún momento. No obstante, hay una parte que no he podido exponer y que pasado mañana o el otro recibiréis, como recibisteis la primera parte. Entonces, estaros tranquilos que todo el contenido lo vais a tener y lo vais a poder leer y releer todas las veces que queráis, que será mucho más cómodo y ahí podéis tener más oportunidad de plantear cuestiones que podéis plantear en cualquier momento, aunque no estemos tocando este tema en un momento dado. Si os ha surgido de la lectura alguna pregunta, pues la podéis plantear sin duda. Bueno, ¿más preguntas? Es que ya estoy animado y entonces... A ver... Lo que quiero que os quede claro es que Ibn Arabi no era ningún hereje, ningún heterodoxo. O sea, todo lo que dice está basado, como he dicho antes, está basado en el Corán. Lo que pasa es que el Corán tiene tiene muchos niveles. Tiene muchos niveles. Entonces no nos podemos quedar con una lectura superficial del mismo y tal, sino que hay diferentes niveles de lectura. ¿Perdón? Se oye algo, me parece. Salam aleikum, Fernando. Aleikum salam.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Tú? Muy bien, alhamdulillah. Nada, si quieres, cerramos aquí. Ya te digo más o menos conociendo el desarrollo de los finales de clase, ya cuando todos empiezan con los saludos de que en general se cierra la clase. No sé si quieres comentar algo más o... No, nada, nada más. Gracias a vosotros por haber prestado vuestra atención y haber seguido tan diligentemente la exposición, que no sé si se habrá hecho pesada en algún momento. Alhamdulillah, Pero alhamdulillah. Muchas gracias por la clase. gracias a vosotros. Adiós, adiós. Hasta luego, hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima.